Bueno, bien. Hacer un reconocimiento óptico de lo que son los componentes electrónicos. Por eso acá más o menos traté de juntar una cierta variedad, hablar un poquito de qué se trata, más allá de otras explicaciones que pudimos haber dado que vayamos a dar. Pero básicamente, bueno, la electrónica de qué trata, qué es lo que diferencia la electrónica de la electricidad. Y lo que la diferencia es que en una aplicación eléctrica uno lo que está buscando es cómo producir energía eléctrica a través de la transformación de otras fuentes, transportar esa energía eléctrica y después generar trabajo con esa energía eléctrica, llámese luz, calor, movimiento. En cambio, una aplicación electrónica, si bien como en una aplicación eléctrica uno va a hacer uso de la energía eléctrica, lo va a hacer con otro fin. El fin del uso de la energía eléctrica en toda aplicación electrónica básicamente es el de representar información, y una vez que uno tiene representada la información a través de alguna variable eléctrica, se va a encargar de hacer algo con esa información. Por eso que dentro de la electrónica nos vamos a encontrar con que hay distintas ramas. Por ejemplo, en la rama de las telecomunicaciones o de las comunicaciones, para hablar en términos más generales, uno va a tratar de esa información de alguna manera representada a través de valores de variables eléctricas, de energía eléctrica, transportarla de un lugar a otro para poder transportar información, por ejemplo, entre dos lugares diferentes de un mismo aparato electrónico, hasta inclusive transportar esa información por medio electromagnético a través de grandes distancias, ¿no? De kilómetros y kilómetros, inclusive entre satélites que están fuera de la Tierra y la Tierra. Esas son aplicaciones del área de la electrónica de las comunicaciones. Después, otra cosa que yo puedo querer hacer con esa información representada a través de variables eléctricas es, por ejemplo, obtener nueva información a partir del proceso de esa información. ¿Sí? Ese tipo de área de la electrónica se denomina área informática, área de la electrónica informática. ¿Sí? Es cuando uno de alguna manera genera dispositivos electrónicos que a partir de la representación de una información en términos de variables eléctricas dentro del circuito, uno va a buscar procesar esa información a través del circuito electrónico para obtener nueva información o resultados que deriven de esa información inicial que uno obtuvo o que ingresó a este sistema electrónico desde el exterior a través de algún tipo de forma de hacerlo. Y otra área muy importante de la electrónica es la electrónica que se denomina de control. En la electrónica de control lo que se hace básicamente es tomar esa información representada a través de variables eléctricas y utilizarla para poder actuar o controlar procesos. ¿Sí? Por ejemplo, una cinta automatizada de una empresa donde hay procesos que se generan de manera automática, cintas transportadoras, brazos robot que van soldando o van colocando piezas en el armado de un dispositivo. Todo eso es parte de la electrónica de control. Ahora, eh, son áreas de la electrónica que están estancas, separadas una de la otra. La verdad que no. En general, cuando uno tiene un sistema complejo electrónico, intervienen las tres áreas de la electrónica. ¿Sí? ¿Por qué nos estamos metiendo con la electrónica? Porque es el primer pasito para después acercarnos a la aviónica. ¿Por qué? Porque la aviónica básicamente es la electrónica aplicada al avión, aplicada a la aeronave. ¿Sí? La tecnología electrónica aplicada a la aeronave, que es algo que allá por principios de la década del 80 no estaba muy avanzado y que hoy, sin embargo, está prácticamente metida en todos los aspectos de una aeronave, en todos los aspectos de funcionamiento y de control de una aeronave. Bien, pero eso será contenido para más adelante. Lo que hoy nos interesa entonces es hacer una introducción a la electrónica e ir conociendo un poquito de qué trata. Yo dije que cuando arranqué con este video, la electrónica se trata de utilizar la energía eléctrica con el fin de simbolizar o representar información y hacer algo con ella. Cuando uno tiene energía eléctrica y la quiere manipular el valor de una tensión, el valor de una corriente, eh,
el valor de una cantidad de radiación en forma de luz que genera algún tipo de dispositivo o que uno quiere censar. De alguna manera necesita elementos para hacer eso. Bueno, a esos elementos un poco se los empieza a ver acá sobre esta mesa de laboratorio. A esos elementos se los llama componentes electrónicos. Y cada componente electrónico tiene una particularidad. Tiene una particularidad que es cómo se comporta cuando yo le aplico energía eléctrica. Cómo modifica los valores de una variable eléctrica. ¿Está bien? Y después, cada componente a su vez tiene un símbolo y tiene un aspecto real. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros queremos de alguna manera expresar cómo va a ser, por ejemplo, el circuito eléctrico de una vivienda, nosotros básicamente hacemos lo que se llama un plano de la vivienda donde yo muestro, por ejemplo, de acuerdo a qué tipo de sistema esté utilizando, muestro por dónde voy a poner las cañerías, indico qué cables van a ir por ahí adentro, dónde van a ir las llaves para encender y apagar las luces, dónde va a haber tomas. Bueno, en el caso de la electrónica, los circuitos electrónicos, si bien no se encargan como los eléctricos de transportar energía para generar trabajo, también los circuitos electrónicos van a tener una forma de ser representados. Por lo tanto, en todo esquema de un circuito electrónico, los componentes que ahora vemos arriba de esta mesa de trabajo, cada uno va a estar representado por un símbolo que no se va a parecer en lo más mínimo a su aspecto físico real, que es el que ustedes pueden estar viendo ahora. Entonces, la intención mía ahora en este momento va a ser ir haciendo una recorrida por los componentes electrónicos más generales, hablar un poquito de cómo se lleva a la práctica de repente cuando uno tiene un esquema ya hecho y un poquito hacer una introducción para dar pie a que en próximos videos podamos implementar alguna práctica ya teniendo un poquito más de idea de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a arrancar. Básicamente lo que yo voy a explicar es que si bien los componentes electrónicos se comportan todos de distinta manera, a veces comparten el envase donde vienen guardados, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a arrancar por el componente electrónico más elemental, que es un componente que se llama resistor, ¿sí? El resistor en los esquemas electrónicos lo van a ver dibujado en general como un camino de zigzag, ¿sí? Y en general acompañado por una letra R. Bien, ¿qué es lo que hace el resistor? Cuando la corriente eléctrica pretenda, ¿sí? La intensidad de corriente eléctrica pretenda atravesarlo, este resistor lo que va a hacer es oponerse al paso de esa corriente. Por lo tanto, muchas veces en un circuito electrónico nos vamos a encontrar que un resistor está puesto para limitar la corriente eléctrica que quiere circular por él, ¿sí? Ahora, hay un tema. Cuando limita la corriente eléctrica que circula a través de él, entre los terminales de este resistor, entre estos dos terminales, en general, va a haber lo que se llama una caída de tensión, ¿sí? Muchas veces decimos la caída de tensión en el resistor y le ponemos como subíndice la R. ¿Tá? Esto es esquemático. Ahora, ¿qué forma tiene un resistor en la realidad? Vamos a agarrar algunos. Acá tenemos un tipo de resistores. Acá tenemos otro tipo de resistores. Otros. Estos por ahora son todos muy parecidos entre sí, si se fijan. Pero también tenemos a este tipo de resistores que este no lo terminé de sacar del elemento donde lo reciclé, y estos que están acá. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos tipos de resistores y cuál es el valor característico de un resistor? Bueno, el valor característico de un resistor, ¿sí? Su valor característico más importante es la resistencia. Y se mide en ohms. Muchas veces lo van a ver como la omega minúscula del alfabeto griego. ¿Está bien? Este es el valor más importante
que tiene un resistor y que lo caracteriza, pero no es el único. Por ejemplo, el otro valor importante que vamos a ver en todo resistor, que es importante en segundo término, es la potencia. Bueno, acá vemos resistores como yo les estoy mostrando de distinto tipo. Vemos, por ejemplo, que estos tres tipos que tengo acá se parecen bastante, ¿sí? Fíjense, ahora los acerco más a la cámara. Son bastante parecidos entre sí, solo que si se fijan, lo que cambia es el tamaño, ¿sí? Espero que ahí más o menos se pueda llegar a ver. Básicamente lo que cambia entre ellos es el tamaño. Después lo que se puede ver es que todos tienen una serie de bandas de colores, ¿sí? A ver si ahí logro hacer foco. Ahí está. ¿Ven? Todos tienen una serie de bandas de colores en su cuerpo. Esa serie de bandas de colores en este tipo de resistores sirven para saber qué valor resistivo tiene, o sea, qué valor de resistencia tiene, cuántos ohm hay entre los dos terminales de ese resistor. ¿Sí? Hay todo un código de colores que después se los voy a facilitar y les voy a explicar cómo hacer su lectura para que cuando tengan un resistor de estas características frente a ustedes sepan. Ahora, ¿a qué se debe la diferencia de tamaño? Este, evidentemente, es mucho más chico que este y que este. ¿Sí? Bueno, el tamaño no tiene que ver con la resistencia. Yo puedo tener un resistor de este tamaño y que en realidad tenga un valor resistivo mucho menor que un resistor de este tamaño. ¿Sí? O al revés, o sea, el tamaño del resistor no implica valor resistivo. ¿Sí? El valor resistivo es algo que tiene que ver con su construcción interna. Y de alguna manera el tamaño de lo que me va a estar hablando es de la potencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me va a estar hablando de la potencia? En general en todos los componentes electrónicos, cuando yo vea que su forma, su encapsulado es de mayor tamaño que otros, es porque están preparados para una potencia, para trabajar con una potencia mucho más grande. Porque potencia es sinónimo de calor. Y cuando circula corriente hay un efecto que se llama efecto Joule, que hace básicamente que se genere calor en el interior del componente electrónico. Entonces, si se genera más calor que el componente electrónico es capaz de extraer de su interior, empieza a levantar temperatura, porque la temperatura es eso, es la acumulación de calor. Entonces, circula corriente, se genera calor continuamente. Entonces, el componente tiene que ser capaz de expulsar hacia el exterior igual o más calor que el que se genera por unidad de tiempo, por segundo, por hora, por minuto en su interior. Si no, levanta temperatura, se quema, pierde sus propiedades y no sirve más. Entonces, el tamaño tiene que ver con eso porque la forma natural, fíjense, estos son otro tipo de resistores, ¿sí? Son resistores cerámicos, son de alta potencia. Para que se den una idea, el más chiquito, ese que estaba antes, ese es de 1/8 de watt, ¿sí? Estos que eran de tamaño mediano, entre comillas, entre los tres que tenían código de colores, es de 1/4 de watt y estos que están acá son de medio watt. ¿Sí? La potencia se mide en watt, es la cantidad de joules por segundo de energía que se consume. Bien, acá tengo a este, fíjense, a ver si le puedo hacer foco. ¿Sí? Este es de 100 ohm, fíjense que no tiene código de colores, y de 10 watts. Este es un resistor de potencia. Fíjense que el material no tiene pintura, primero. ¿Por qué? Porque cuando tienen pintura, si levantan mucho calor y lo tienen que expulsar alrededor, le pasa lo que le pasó a este. Fíjense, este es un resistor de 1/4 de watt, y fíjense que no se le ve el código de colores porque está quemado. ¿Sí? Ahora, ¿no sirve más? Sí, si yo lo mido, saben que este sigue teniendo su valor resistivo entre los terminales, pero ya no se lee de qué valor es porque se quemó la pintura, básicamente. Entonces, si se fijan, estos que ya son para más potencia, como los que les estoy mostrando, este de 10 watts, ¿sí? El material es directamente cerámico porque es buen transmisor del calor, entonces se desprende fácilmente del calor hacia afuera y está directamente los valores, como aparte el cuerpo del componente es mucho más grande, los valores están directamente escritos con tinta, forma por la cual no se borran cuando levanta temperatura, pues no se quema. ¿Está bien? Entonces, estos
Este sería ya un resistor de potencia. Fíjense, 100 ohm. Para que se den una idea, por acá, a ver, me fijo, este que está acá también es de 100 ohm. Fíjense la diferencia. Estos dos son los dos de 100 ohm. Lo que pasa es que uno es para 10 watts y el otro es para un octavo de watt. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Este se quema mucho más rápido que este si tienen que soportar mucha potencia de trabajo. ¿Sí? Entonces el tamaño del componente en general tiene que ver, y el material tiene que ver básicamente con la potencia para la que está preparado. Acá tengo otro. Para que vean, yo dije este no lo saqué del circuito donde lo estoy reciclando. Muchos de los componentes que ven acá son reciclados, la mayoría. Fíjense, hay un alambre directamente resistivo en este tipo de resistores. Hay un alambre resistivo enroscado sin tocarse, sin hacer cortocircuito entre sí, directamente alrededor de un tubito de cerámica. ¿Sí? Estos también son de potencia. Para que se den una idea, este elemento que tengo yo acá, que de hecho también es toda una gran carcasa metálica, era del encendido electrónico de un auto. ¿Sí? Que levantaba mucha potencia y bueno, evidentemente tenía toda esta carcasa metálica para que el circuito que estaba acá alojado, ¿sí? Donde acá, si se fijan, hay un tornillo donde iba atornillado un componente que era un transistor, de los cuales ahora vamos a hablar un poquito. Todo el circuito que estaba acá alojado, de alguna manera, desprendía su calor hacia toda esta carcasa metálica, donde lo que se busca es aumentar la superficie a través de aletas para que justamente el aire tenga más superficie de contacto con la superficie caliente y se lleve el calor lo más rápido posible. ¿Sí? Bueno, esa es un poquito una idea para que vean acerca de resistores. Ahora, estos resistores de los cuales yo les estuve hablando hasta recién son resistores fijos. ¿A qué me refiero con resistores fijos? Me refiero a que su valor es siempre el mismo. Entre las dos patitas que tienen, su valor es siempre el mismo. Después, en la práctica, tenemos por acá, hay resistores variables. ¿Sí? Por ejemplo, estos son resistores variables en forma mecánica, se los llama potenciómetros. Fíjense que hay distintos modelos de potenciómetros, pero en particular, si me fijo, estoy hablando de, fíjense que acá me da el valor del componente, 10K, ¿sí? Quiere decir que este potenciómetro es de 10 kilo. Tiene tres patitas, ¿sí? La resistencia entre las patitas de los extremos, las de los dos extremos, es fija. En este caso serían 10 kilo, ¿sí? Hay 10 kilo fijos entre las dos patitas de los extremos, pero la resistencia entre la patita del medio y las de los extremos varía. Cuando yo giro el vástago en este sentido, ¿sí? La resistencia entre la patita del medio y la de la punta disminuye y la que hay entre la patita del medio y la otra punta aumenta. El caso extremo sería cuando esto, que llega a dar 3/4 de giro, está ahí, hace tope. Cuando hace tope, la resistencia entre la patita del medio y la del extremo es 0 ohm, no hay resistencia. Y entre la patita del medio y la del otro extremo es el total del potenciómetro, que en este caso serían 10 kilo ohm. A medida que yo la voy girando para el otro lado, eso se va invirtiendo. Empieza a haber cada vez más resistencia entre la de este extremo y la del medio, y cada vez menos entre la del medio y la del otro extremo. ¿Sí? ¿Para qué me puede servir esto? Y bueno, yo dije hace un ratito, por acá abajo, ¿sí? Yo dije que el valor de resistencia por el cual tiene que pasar una corriente va a hacer que la corriente pueda ser mayor o menor. O sea, yo con un potenciómetro, en lugar de una resistencia fija, lo que puedo estar teniendo es la posibilidad de regular esta corriente. Y aparte, por ley de Ohm, tensión, corriente por resistencia es tensión. O sea, la caída de tensión que voy a tener acá va a ser proporcional a esta corriente, a la multiplicación entre esta corriente y esta resistencia. Por lo tanto, si yo tengo una resistencia variable, si yo hago circular la corriente, por ejemplo, entre esta pata del extremo y la pata del medio, girando esto, lo que voy a conseguir es que esa corriente sea variable y que la caída de tensión que va a haber entre estos dos terminales varíe también de acuerdo a la posición donde coloque el vástago del potenciómetro. Bueno, hay distintos tipos de formas y modelos de potenciómetros, todos son resistencias variables por acción mecánica. ¿Está bien? Para que se den una idea, hay potenciómetros, fíjense,
de ajuste interno. O sea, esos que les acabo de mostrar son potenciómetros de panel. Son potenciómetros que lo que permiten es que de alguna manera en un panel me salga el vástago para afuera y el usuario del equipo pueda con el potenciómetro variar lo que quiera variar. Estos que les estoy mostrando son lo que se llaman preset, ¿sí? O sea, son potenciómetros iguales a los otros, inclusive los otros internamente están construidos como esto se ve acá. Fíjense que hay una pista de carbón, si se puede ver, esta negra que se ve acá, hay una pista de carbón que une los dos terminales extremos. Por eso la resistencia que hay entre estos dos terminales extremos es la resistencia equivalente de esta pista de carbón. Pero fíjense que hay un cursor que si yo voy del otro lado está unido a la pata del medio, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia entre la pata del medio, esta y este extremo que está acá, vamos a buscar para señalar algo que no sea tan gordo como mi dedo, la resistencia entre esta pata del medio y esta otra que está acá es la porción de pista equivalente que queda entre donde está apoyado el patín y este otro extremo de la pista de carbón. Y la resistencia equivalente entre esta pata del medio y esta del otro extremo es equivalente a toda esta porción de pista de carbón que hay entre el patín y esa otra pata del extremo. Bueno, este mismo principio de funcionamiento lo tienen adentro los que acabo de mostrar con vástago. ¿Cuál es la diferencia? Les decía, aquellos son de panel, aquellos yo los puedo poner a través de una perforación en un gabinete para que el usuario de mi equipo modifique algo de mi equipo. Por ejemplo, el volumen si es un amplificador de audio, ¿sí? Fíjense, el valor de resistencia total de este potenciómetro de ajuste interno que se llama preset es de 100 ohm, ¿sí? Este es el mismo tipo, pero un poquito más chiquito, constructivamente es diferente, pero también es un preset, ¿sí? No sé si se llega a ver. Fíjense que ahí, si se fijan, acá dice un K, ¿sí? Quiere decir que es de 1 kilo ohm este preset. ¿Está bien? Pero el principio de funcionamiento es el mismo. Y después, como potenciómetros de ajuste interno, también hay unos que se llaman trimmer multivuelta, de los cuales hay básicamente dos modelos. Uno que se llama largo, fíjense que tiene acá sus tres patas también, una pata en el medio y dos patas extremas, ¿sí? Yo lo miro de abajo, la del medio está un poquito corrida, pero es claramente las dos extremas y una del medio. Fíjense lo que tiene acá, un tornillito, ¿está bien? Ese tornillito, lo que hay a lo largo, acá, para que se den una idea, acá todo a lo largo de este tornillito llega hasta acá, hasta el final. Y al girar el tornillito es como un tornillo sin fin, ¿sí? Va acá, sobre la parte de abajo, hay una pista de carbón recta, y a medida que uno gira el tornillito, hay un cursor que está fijo al tornillito y que toca la pista de carbón. Y se va desplazando para el fondo o para adelante. ¿Está bien? Y ahí es donde, de alguna manera, se determina qué resistencia equivalente hay entre esta pata del medio y las de los laterales. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la diferencia con respecto a los presets que mostré recién? Los presets que mostré recién, estos otros, ¿sí? Estos son de 3/4 de giro. Fíjense que yo tengo giro desde acá hasta acá. Este no. Este puede tener 25 vueltas, 50 vueltas, depende del modelo, ¿sí? Y este lo mismo, solo que el tornillo es vertical. Es lo mismo que este otro, es multivuelta. O sea, si este habíamos dicho que era de 100 ohm, ¿sí? Si este tiene 100 ohm, para recorrer con el cursor, lo recorre en 3/4 de giro. En cambio si también fuese de 100 ohm, no lo es. Fíjense acá, hay un código, por el código que está ahí es de 1 kilo ohm. Después les voy a explicar en otro momento cómo se lo lee. Pero si este fuese de 100 ohm, esos 100 ohms se recorren no a lo largo de 3/4 de giro del tornillo, sino a lo largo de ¿cuánto? A lo largo de 25 giros completos. Por lo tanto, este tipo de potenciómetro de ajuste interno, ¿sí? Los trimmer, que también tiene muchas vueltas de tornillo para recorrer toda la pista resistiva, son potenciómetros mucho más precisos, de ajuste mucho más preciso que este otro tipo, ¿sí? Bien, después, hablando también de potenciómetros, no todos tienen pistas circulares. Bueno, el preset lo acabo de mostrar. Hay algunos que son muy comunes en las consolas de DJ, por ejemplo, ¿sí? Que son de pista recta. Fíjense, este es de 100K, pero si me fijo, tengo acá los terminales,
¿sí? Abajo, fíjense que hay terminales repetidos, el terminal 2 lo tengo acá, ¿sí? Y lo tengo acá. Y acá tengo el terminal 3, acá tengo el terminal 1, me lo indica el fabricante, ¿sí? Básicamente este tiene una pista que corre todo por acá abajo, ¿sí? Fíjense ahí las patas de agarre, y la pista la recorro cuando yo lo giro, lo muevo esto hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Son potenciómetros de pista recta. Este tiene un encapsulado metálico, está mucho más cubierta la pista. Este es también un potenciómetro de pista recta, pero fíjense que la pista resistiva está al aire, por lo tanto se ve claramente cómo opera este potenciómetro de pista recta, ¿sí? Esto es lo que quedaría afuera. Estos son los terminales que van soldados a mi circuito. ¿Está bien? Espero que se llegue a ver. Fíjense que es de 50K. Bien. Ahora, no todos los potenciómetros, no todas las resistencias variables son variables por acción mecánica. Yo lamentablemente no tengo acá varios modelos, pero sí tengo un modelo de un tipo de resistencia variable que es esta. ¿Sí? Esta es una resistencia variable por luz. Son dos modelos diferentes de lo que se llama LDR. Son resistencias variables por luz. O sea, la resistencia equivalente entre estos dos terminales depende de la luz que incide sobre esa parte que se ve ahí plana con una especie de dibujito de zigzag. ¿Sí? Son resistencias variables por luz. En general, a más luz incidente acá, menos resistencia. ¿Está? Esto después lo vamos a medir en algún próximo video para que la vean. Hay, aparte de variables por luz, las hay variables por temperatura. Por ejemplo, se llaman termistores. ¿Sí? Las hay de variación positiva y de variación negativa. Los termistores, hay termistores donde su valor resistivo aumenta con la temperatura, esos son de valor positivo, y otros donde su valor resistivo disminuye con la temperatura, esos son de variación negativa. ¿Está bien? Por último, respecto ya de todo lo que es elementos resistivos, lo que voy a hacer, que me estaba olvidando y no se los estaba mostrando, es cuál es el símbolo de una resistencia variable. ¿Sí? De una resistencia fija, el símbolo, decíamos, es este. De una resistencia variable, por ejemplo, en el caso del potenciómetro, nos vamos a encontrar con este símbolo, donde claramente estas son las patas extremas que tienen resistencia fija entre sí, y esta simboliza la pata del medio con el cursor. Ese es el símbolo de potenciómetro en un esquema electrónico, ¿sí? O sea, este lo vamos a ver simbolizado así, ¿sí? O cualquiera de estos los vamos a ver simbolizados así. Después tenemos el esquema de el LDR, que es la resistencia variable por luz, variable por luz. Acá a veces podemos encontrarnos con distintos tipos de símbolos, pero es muy común ver este símbolo. A veces esta parte envuelta en un círculo, ¿sí? Metidita dentro de un círculo. ¿Está? Y de un termistor, que yo no se los mostré porque no tengo, pero los termistores que es por temperatura que varían su resistencia. Van a ver que el símbolo en general tiene que ver con algo así. ¿Sí? Eso como para... Ah, perdón, no está saliendo del todo en el video. Ahí. Eso como para que vayan teniendo en cuenta cuando miran un esquema de un circuito electrónico, qué es lo que pueden estar observando. Y por último, me estaba olvidando, miren, ahora eché un vistazo así sobre la mesa, hay un tipo de resistores que vienen medio integrados, podríamos decir. Es esto que tengo acá. Esto que tengo acá, para que se den una idea, a ver si puedo hacerle foco. Ahí, ¿sí?
¿Ven? Que ahí dice 471. Bueno, esto es lo que se llama un array de transistores. Si se fijan, acá en la punta tiene un punto y acá no tiene un punto. Quiere decir que esta patita, la primera, es una pata común para todas estas otras patas. ¿Y qué es todas estas otras patas? Este que dice 471 quiere decir que es de 470 ohm. ¿Dónde hay 470 ohm? Entre cada una de estas patitas y la pata de la punta hay 470 ohm. Lo que hay acá adentro son un montón de resistores juntos, un array, ¿sí? Un arreglo de resistores. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patitas sin contar la común. Quiere decir que acá adentro hay 9 resistores de 470 ohm conectados una de sus patas, cada una de sus patas a cada una de estas patitas que salen por acá y la otra pata común conectada a la de la punta, ¿sí? Ese es otro formato de resistor que nos podemos encontrar en el mercado. Bien, bueno, espero que por ahora medianamente se vaya aprovechando y se vaya entendiendo esto, que puede ser un poquito desprolijo, quizás, pero bueno, se está haciendo con la mayor de las mejores de las intenciones. Bueno, corto acá, seguimos en un próximo video con un componente nuevo.